Niños y niñas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien en este día lluvioso. Me encanta la lluvia. ¿Y a ustedes les gusta? ¿Sí? Aunque a veces da un poquito de frío y nos dan ganas de hacer muchas cosas, pero igual tenemos que hacer las actividades porque tenemos que seguir aprendiendo, ¿cierto? Bueno, les doy un saludo muy grande en el día de hoy y les quiero contar que les traigo un cuento, pero que les va a encantar. ¿Saben por qué les va a encantar? Porque yo sé que lo que le ha pasado a este niño les ha pasado a muchos de ustedes. Incluso cuando yo era pequeña también me pasó. Así es que vamos a ir a descubrir esta historia que les va a encantar y que vamos a poder compartir después y conversar sobre la trama, de qué se trataba este cuento. ¿Ya? Vamos a verlo. Miren, este cuento se llama Murmullos bajo mi cama. ¿Qué significa murmullar? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Yo les voy a contar. Murmullos significa cuando nosotros hablamos despacito. Eso es murmurar, esos son murmullos. Cuando nosotros decimos un secreto, por ejemplo, o cuando no queremos que nos escuchen, ahí estamos murmurando. Y este niño, esta historia se llama Murmullos bajo mi cama. Miren esta historia, vamos a ir a ver de qué se trata, ¿ya? Veamos. Murmullos bajo mi cama es de dos escritores, Jaime Alfonso Sandoval y de Cecilia Varela, y es de la editorial S&M. Vamos a ir a ver entonces. Dice así: debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo conocía muy bien porque lo había oído en varias ocasiones. Miren a Julio, tiene una cara muy asustada, mírenlo. Ay, está mirando como con miedo debajo de su cama. Sus padres no le creían, nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación y que veía demasiada tele. Y es que ser niño no era nada fácil. Nadie lo tomaba en serio. Pero ¿acaso eran imaginación las risitas que escuchaba a medianoche? ¿Y los gruñidos? Estos últimos lo atemorizaban más, incluso lo hacían gritar de miedo. Y ahí está Julio con las sábanas tapadas para no mirar y para no sentir a ese feo monstruo que estaba debajo de su cama. Entonces su padre iba malhumorado a insistirle en que solo había sido un sueño y revisaba debajo de la cama. Claro, no había nada, pero eso no disminuía el peligro, pues es de todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles cuando quieran, ¿cierto? Y ahí en la imagen podemos ver al papá solamente encontrando una pantufla de sapito, ¿cierto? Su papá estaba un poco malhumorado, estaba un poco enojado porque no le gustaba despertarse y ir a revisar la cama. En las mañanas, Julio encontraba la prueba: un calcetín masticado, cubierto de baba. ¡Uy! Es cuestión de cerrarle el paso, le dijo su amigo de la escuela.
¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso? ¿Cerrar el paso? ¿Cerrar el paso?, preguntó temeroso Julio. Al parecer tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama. Ahí encontrarás un hoyo. Debes cerrarlo. Eso es todo. Yo así me deshice de mi monstruo que estaba debajo de mi cama, le dijo muy serio su amigo del colegio. ¿Meterse debajo de la cama? De solo pensarlo, a Julio le dio escalofríos. Les han dado escalofríos así cuando uno tirita. Puede tiritar de frío, puede tiritar de miedo, ¿cierto? Puedes tiritar de cuando tienes mucha temperatura, cuando estás enfermo. Pero en este caso Julio tiritaba de miedo. Esa noche el monstruo estuvo más latoso que de costumbre. Hubo murmullos, rasquidos e incluso algunos silbidos. Estaba llegando demasiado lejos. Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. A la mañana siguiente, Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como previo, su amigo encontró un agujero negro y fétido. ¿Sabes lo que es fétido? Muy maloliente. Asomó con cuidado su cabeza y lo que vio lo dejó impresionado, así con cara de... ¡Oh! A ver, pongan ustedes una cara de impresión. ¡Oh! Estaba muy impresionado. Pero antes de seguir mirando el cuento, miren cómo estaba vestido Julio. Estaba muy preparado. Tenía un casco, tenía un abrigo muy grueso y tenía una linterna para ir debajo de su cama. ¡Ay! ¿Qué habrá sido eso que lo dejó tan impresionado? Veamos. Del otro lado había una habitación muy fea. Una chimenea de piedra iluminaba grandes cuadros con retratos de personajes de 3 cabezas. Había lámparas y murciélagos de juguete colgando del techo. Julio no pudo evitar exclamaciones de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. Entonces escuchó un lamento. ¡Mamá! Creo que hay un humano debajo de la cama. Chilló una vocecita muy chiclosa. Es tu imaginación, querido, respondió otra voz igual de extraña. Los humanos no existen. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes que pasó? O sea, Julio se encontró con otra habitación donde vivía este amigo que él le decía, o sea, este personaje que él le decía que era un monstruo y que le temía a los humanos, así como Julio le temía a los monstruos. Y era un niño monstruo. Estoy seguro, insistió la vocecita. Está debajo de la cama. Puedo oírlo, mamá, me da mucho miedo. Y la mamá le dijo, te cayeron mal los gusanos de la cena, por eso tienes pesadillas. El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso, pero estaba seguro que debajo de la cama había un humano. Él lo había oído. Decían que era su imaginación, pero ¿acaso eran imaginación los ruiditos y las risas? Decían que leía demasiados cuentos de humanos y otras criaturas desagradables. ¡Ay! Nunca le creían. Mírenlo cómo estaba ahí,
en su pieza. Miren qué graciosa su pieza. Yo creo que esa de ahí era la foto como de su papá. Tenía su cubrecama de murciélagos. Igual que Julio, era un niño también. Y es que ser un pequeño monstruo no es nada fácil. ¿Qué les pareció? ¡Ah! Colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Ay! Me encantó esta historia. ¿Les gustó a ustedes? No me digan que les dio miedo, porque era un cuento muy lindo. Y no hay que tener miedo, porque les voy a contar un secreto. Los monstruos no existen. Solamente existen en las películas o en los libros, pero en la vida real no existen. No hay nada debajo de sus camas, así que no tienen que tener ningún temor. Solamente es parte de su imaginación, como decía la historia. A mí me encantó este cuento. Les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Para cerrar esta actividad. Entonces, quiero que ustedes me digan cómo se llamaba el personaje principal de esta historia. ¿No lo recuerdan? Muy bien, se llamaba Julio. Bien, igual que el mes del año. Julio, ¿se acuerdan? El mes que vamos a comenzar ahora se llama Julio, igual que cómo se llamaba este niño. Ya, tengo otra pregunta. ¿Cuántos eran los autores de este libro? ¿Eran uno o eran dos? No les voy a decir el nombre, que me digan el nombre porque es una pregunta muy difícil. Pero, ¿cuántos eran? ¿Uno o dos? Muy bien, eran dos. Y la última pregunta que te voy a hacer es: ¿cómo termina esta historia? Pero esa no te voy a ayudar a responderla, se la tienes que decir tú a papá o a mamá o al adulto que te esté acompañando, para que él te dé un abrazo muy grande por haber estado atento a esta historia. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta historia? A mí me encantó. Es muy, muy entretenida. Así es que espero que estén bien, cuídense en casa, lávense las manos, ayuden a mamá, papá y a la abuelita, al tata a hacer las cosas de la casa y nos vemos para una próxima oportunidad. ¡Chao!